Hola amigos, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a su espacio Precisando, correspondiente a este domingo 6 de junio del año 2021. Gracias por el honor de su sintonía. Hoy, como siempre, un programa sumamente interesante. Vamos a ver cómo se ha ido desarrollando el plan de vacunación que de manera agresiva inició el gobierno en la República Dominicana en conjunto con muchísimas instituciones. Vamos a ver su resultado, vamos a ver cómo va. También hablaremos un poco del nuevo sistema que implementa la Dirección General de Aduanas de despacho 24 horas, en 24 horas y 24 horas. Yo creo que se ha ido avanzando y vamos a hablar un poco de los beneficios que esto representa. Y en nuestra conversación central de este domingo en Precisando hablamos con Vinicio Castillo Semán, abogado, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Ese será todo el contenido de este domingo en Precisando. Todo esto después de la pausa. Gracias, amigo, por continuar con nosotros. Miren, esta semana que pasó, y lo hablamos en el programa pasado, el gobierno anunció cambios en las medidas de restricciones y de circulación y movilidad en casi el país completo. Y el comentario que hacíamos el domingo pasado iba muy empalmado a esas medidas y a lo que nosotros entendíamos debía hacerse y debía ser parte del diario vivir en torno al comportamiento de la sociedad y de la autoridad en la República Dominicana. Yo cuando vi y escuché las medidas emitidas en el decreto presidencial por el presidente Luis Abinader, donde en primera instancia tenía una serie de medidas restrictivas solamente para el distrito y el Gran Santo Domingo, me imaginaba que después del fin de semana de madres y después de otras actividades que hubo a nivel nacional, el gobierno se iba a ver compelido a tomar medidas más fuertes en aras de buscar mitigar la creciente otra ola de COVID que estábamos viviendo en la República Dominicana o que estamos viviendo. Y si bien es cierto, esas medidas pueden ser molestosas, no menos cierto es que con todo y todo, a mi entender, el presidente de la República fue suave, fue benévolo y fue bueno si lo comparamos con el comportamiento que lamentablemente está teniendo la sociedad en la República Dominicana en torno a estos temas. Y decía yo, y lo ha dicho mucha gente, que la juventud tiene que poner de su parte para de una vez y por todas convertirse en catalizadores, convertirse en medios de transporte para vacunarse y para ellos ser parte de la solución y no del problema. Y eso lo decíamos porque veíamos los famosos teteos, veíamos las famosas fiestas clandestinas que al final se han convertido lamentablemente en el foco de infección más grande en la República Dominicana, y a esto lleva las nuevas medidas restrictivas que decía el presidente de la República en un encuentro con los medios de comunicación, que para ningún gobierno es fácil tomar estas medidas, y yo lo sé que no es fácil, y lo sabemos, porque un gobierno deja de percibir ingresos, un gobierno deja de tener la movilidad económica que necesita un país. Pero si no cumplimos desde la otra parte, que somos nosotros, la sociedad y los negocios, bueno, el gobierno no tiene otra que tomar esas medidas que restringen la movilidad en la República Dominicana. Pero lo bueno de esto es que el jueves pasado, el jueves de Corpus Christi, el gobierno inició una ofensiva interesante de vacunación en el cual, mediante una estrategia sumamente inteligente, se involucraron
todas las instituciones gubernamentales y muchas privadas. ¿Para qué? Para lograr en esos días cifras récords de vacunados en el país. Y a eso le sumamos que el gobierno anuncia que llega a 1 millón más de dosis de vacunas. ¿Para qué? Para seguir proporcionándole a la sociedad vacunas en más puntos del país. Y vienen anuncios importantes de otras entidades que anunciarán más puestos de vacunas. Ya lo veremos. ¿Por qué? Porque la gente se ha dado cuenta, los negocios, las grandes industrias se han dado cuenta, y las instituciones públicas igual, que la vacuna es el único mecanismo que tenemos para de una vez y por todas mitigar la situación que estamos viviendo en la República Dominicana y en el mundo. Pero en el caso nuestro, como dicen por ahí, tenemos que llorar por lo que nos toca. Lo que nos toca en este momento es enfatizar en que la gente salga a vacunarse, en que la gente entienda que ninguno estamos inmunes a el COVID-19, que tenemos que vernos reflejados, y yo creo que ahí el gobierno ha hecho mucho énfasis, y eso hay que decirlo, la autoridad ha hecho mucho énfasis, vernos reflejados en la tortura que significa no solo ver a un familiar morir por COVID, sino saber y entender cómo se muere la gente cuando es por COVID. El desespero, el asfixie y una serie de factores que tienen obligatoriamente que darnos terror a la sociedad. Y yo creo que, como decía un colega, lamentablemente al dominicano hay que hablarle con palabras claras. El COVID es un virus, es una enfermedad que mata de manera desesperante. Y si no pasa lo que ha pasado hasta hoy, domingo, de que la gente empezó a tomarle miedo y respeto al COVID, la gente no iba a ir a vacunarse. Y yo he dicho, ¿de qué han servido varios títulos de universidades? ¿De qué sirven profesiones? Si usted actúa como el más grande de los ignorantes cuando dice que usted no se va a vacunar. Que yo he escuchado doctores, profesionales decir que no. Y yo me pregunto, ¿y no nos vacunamos contra el polio, y contra el sarampión, y contra rubeola, y contra muchísimas cosas que a uno tienen que ponerle unas vacunas cuando niño? ¿Y qué ha pasado? Bueno, esos medicamentos han ayudado a que nosotros no suframos de ninguna de esas enfermedades, gracias a Dios. Entonces, si lo que manda la norma es que nos vacunemos, vacunémonos. A mí me da vergüenza, a mí me da pena ver que ahora se ha llevado a un debate de que si es obligatorio o no es obligatorio. Yo ahí tengo mi modo de pensar. A mí, que en una situación de emergencia y de calamidad, nadie me hable de que los derechos ciudadanos a elegir, a yo no elegir. No. Lo que pasa es que usted no tiene derecho a infectar a nadie. Y por eso yo he sido partícipe y me he sumado a esa campaña de que aquí se tengan algunas restricciones para aquellos que no han querido vacunarse. Yo soy partícipe de que aquí tengamos restricciones para gente que ha decidido no vacunarse. Restricción en vehículos, restricción en invitaciones, restricción en amistades. Yo vi una señora de manera muy popular decir el otro día, si tú no te has vacunado, no me invites. Entonces yo creo correcto esa parte. Yo creo que nosotros los ciudadanos somos los primeros que tenemos que poner un stop para aquellos que no han decidido dar ese paso de responsabilidad, que ni siquiera es por uno. Es por ellos, por su familia, por el país. Entonces yo saludo a todos aquellos que nos hemos sumado a esta campaña. Saludo al gobierno central. Me ha gustado ver al presidente de la República de manera enfática hacer estos llamados. Él mismo acudiendo a centros. Que eso te indica a ti que hay una decisión férrea del gobierno central y de los principales funcionarios de corroborar y colaborar con esto.
Y este programa está abierto a sumarse a esa campaña. A mí que no me paguen un peso y que me manden ese comercial donde se motive a la vacunación, porque yo creo que llegó el momento de que cada uno de nosotros juguemos nuestro rol. Y en este instante, el rol de los comunicadores es convertirnos en catalizadores, en motivadores, perdón, para que la gente acuda a los centros de vacunación. Muchos centros llenos hasta hoy domingo y tengo la esperanza que a partir de mañana lunes continuaremos con más centros repletos. Miren, esta semana, en medio de todo, se dio una gran noticia y fue la dada por el director de aduanas y su equipo en un acto en el puerto de Sanssouci, donde anunciaba el licenciado Yayo Sanz Lobatón, Eduardo Sanz Lobatón, director general de aduanas, que a partir de ahora las aduanas entran en una etapa de modernidad y que nos ponen al nivel de las grandes aduanas de los países desarrollados. Y yo, sin ponerle un creo, entiendo, esas son noticias que debemos de valorar, debemos de sazonar, pero sobre todo debemos de valorar. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Aduanas acaba de anunciar que tendrá dos aspectos importantes. El primero, despacho de mercancía en 24 horas. Y el segundo, trabajar las 24 horas del día para usted poder despachar su mercancía. Una va de la mano de la otra. Es decir, ¿qué ahorro de dinero tendrá el empresario, el industrial que importa materias primas, que importa cualquier tipo de elementos, cuando no tiene ni que pagar portuaria de parqueos por varios días, ni tienes que pagar frigoríficos, ni tienes que pagar una serie de impuestos que son o que eran los que se pagaban hasta ahora cuando usted decidía traer un furgón y duraba 1 y 2 semanas para hacer todo el trayecto para poder despachar. Entonces, con esta nueva medida que implementa la Dirección General de Aduanas, estamos hablando que el tiempo es menos y por ende habrá una circulación, una movilidad de recursos más amplia que antes, porque tendremos en las calles, en las industrias, en los negocios, esas mercancías que con tanto sacrificio adquieren los empresarios para ponerlas a la disposición de los comensales, en este caso, de los clientes y del país. De manera que saludamos de manera alegre el hecho de que una entidad como la Dirección General de Aduanas logre no solamente recaudaciones récords en el tiempo que tiene Eduardo Sanz Lobatón, sino también que logre implementar sistemas de modernizaciones que vayan a la par con países desarrollados, con países que económicamente nos superan por mucho, pero que por lo menos ya en esas áreas tan sensitivas como las aduanas, estemos avanzando en temas de seguridad, estemos avanzando en temas de tiempo, estemos avanzando en temas de permitir la agilización de los trámites que van sin dudas en beneficio no solamente del país, sino de esos empresarios que son parte del mismo y del mismo Estado. ¿Por qué? Porque convierte al Estado, en este caso a la Dirección General de Aduanas, en una entidad confiable, en una entidad que la gente va a querer seguir trayendo por allí sus mercancías. Pero lo bueno de esto es que nada más no es para puertos, es para aeropuertos y puertos. Es decir, por todos los lados donde la Dirección de Aduanas maneje temas de importaciones, vamos a tener 24 horas trabajando, pero vamos a tener en 24 horas
las mercancías ya en los negocios, en las empresas, en las industrias. Y así se logra desde una entidad hacer las cosas bien, y así hay que decirlo, porque muchas veces somos dados solamente a decir lo negativo. Qué bueno que se estén implementando esos sistemas para la modernización de las aduanas en la República Dominicana. Yo, sin lugar a dudas, entiendo, Eduardo San Lobatón logrará hacer una gestión que perdure en el tiempo. Eduardo San Lobatón y su equipo lograrán que estas reformas que se le están haciendo a las aduanas perduren, se refuercen y sean de beneficio para todo el país. Enhorabuena, Eduardo San Lobatón y la Dirección General de Aduanas. Señores, no se vayan. Cuando regresemos, vamos a hablar con Vinicio Castillo Semán. Él es dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Todo esto después de la pausa. Como habíamos anunciado, nos acompaña el abogado y dirigente político de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, a quien damos las buenas noches este domingo en Precisando. Vinicio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis, muy contento, un honor para mí estar en tu programa. Mucho tiempo sin saber de ti, Vinicio. La última vez que te entrevisté también tuve que hacerlo por esta vía. Cuéntanos un poquito antes de entrar en materia, ¿cómo ha ido evolucionando en tu casa con los viejos este tema de la pandemia? Bueno, gracias a Dios no hemos tenido mayores problemas con el tema del COVID. Hemos tomado todas las medidas, año y medio, con los viejos, la familia, están vacunados con sus 2 dosis, toda la familia se vacunó. De nosotros, al único que le dio COVID fue a Pelegrín. Hace ya unos meses, y gracias al Señor todo salió muy bien y pudo recuperarse sin mayores complicaciones. Pero evidentemente esto ha sido un impacto en la vida de todo el mundo, ¿no? De la humanidad, y uno lo ve, lo que ha pasado en este año y medio en retrospectiva, y todavía estamos en esta crisis, evidentemente que nos hace reflexionar acerca de muchas cosas, de la vida, del acontecer, de los amigos, de la familia, y con la gracia de Dios tomar todas las medidas de lugar, de cuidado, aún uno esté vacunado. Yo me he involucrado en los últimos días en una gran campaña en las redes sociales motivando a la gente que se vaya a vacunar, porque creo que es la única forma, como bien han dicho los científicos y los médicos, la única forma de salir de esta crisis es que la población esté vacunada completamente. Vinicio, Sí. ¿cómo evalúa la Fuerza Nacional Progresista desde la óptica del partido que dirigen ustedes, ahí todo en conjunto, el manejo que ha dado la autoridad del gobierno de Luis Abinader al COVID-19? Mira, definitivamente que el presidente Abinader tomó el poder en la República Dominicana en el marco de esta gran crisis, y ha hecho un gran esfuerzo, sobre todo el más resaltante de ello, el tema de la vacunación. Se ha notado un excelente trabajo de la vicepresidenta de la República encargada del Ministerio del Gabinete de Salud, y hoy tenemos millones de dominicanos ya vacunados. Obviamente, en el dilema de qué es más importante o de qué priorizar, la economía y la salud, el gobierno en los últimos meses, pues diríamos, se llevó mucho del entusiasmo de que la situación estaba normalizándose en términos económicos, que es una gran noticia para el país. Ha habido definitivamente una gran reactivación económica en los últimos meses, pero el pueblo interpretó
en la percepción de que erróneamente de que el COVID se había ido. Y también interpretó erróneamente de que la vacunación era igual a la inmunidad. Y lamentablemente esos dos factores han influido en lo que tenemos hoy. Mucha gente después de vacunarse salió a fiestar, salió a hacer su vida cotidiana sin tener presente que esta vacuna es efectiva, pero es después de la segunda dosis, 3 semanas, un mes después de la segunda dosis, es que genera anticuerpos. Y yo creo que eso contribuyó mucho esa falsa seguridad que tuvo la gente de salir y la apertura económica total para la situación que tenemos en el día de hoy, que es preocupante, que aunque tenemos, hay que decirlo, una muy baja tasa de letalidad de la enfermedad, sí tenemos una alta tasa de contagio. Y eso nos hace daño porque tenemos casi copadas las camas de hospitales y de clínicas, y eso puede generar un colapso si no se atiende a tiempo, un colapso ya mayor de la salud pública. Igualmente, los problemas del turismo, este tipo de aumento en el contagio disparan las alarmas de los mercados tradicionales del turismo de la República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Europa. Se alarman con esa cifra y nos ponen, diríamos, en cuarentena. Y eso afecta mucho al país. Por eso, lo importante es lo que estamos haciendo ahora. Lo que ha hecho el gobierno ahora ha aumentado las restricciones. Yo creo que va a haber que apretar más esas restricciones para reducir el nivel de contagio actual, pero de manera concomitante iniciar, como ya se ha hecho a partir del jueves, una gran labor de vacunación de la población, porque afortunadamente tenemos ya vacunas disponibles para vacunar muchas personas que todavía no lo han hecho. Aquí viene un tema diríamos que yo he puesto en el debate. Hice una sugerencia al presidente Luis Abinader hace unos días y a partir de esa sugerencia se generó en las redes sociales un gran debate sobre el tema de la obligatoriedad de ponerse la vacuna. Yo sostengo que es constitucional, sostengo que la Ley General de Salud establece la posibilidad de vacunas obligatorias. ¿Y usted cree que en este caso debiera aplicarse esa obligatoriedad, doctor? Yo creo que sí, porque hay un bien común que defender, hay un bien colectivo que defender. Y el artículo 42.3 de la Constitución, que los que están en contra lo esgrimen para decir que nadie puede someterse a un procedimiento médico a un tratamiento o a una vacuna sin el consentimiento previo. La Constitución es muy sabia. La Constitución dice que esto no es posible cuando el procedimiento no cumple con las normas bioéticas y científicas aprobadas internacionalmente. Es decir, ¿qué busca la Constitución? Proteger al ciudadano de experimentos que no estén aprobados. Las vacunas que se están poniendo en nuestro país están aprobadas por la OMS y cumplen con las reglas de biotecnología, biomédica, y científica. Eso está fuera de discusión. Y evidentemente que eso, hay una parte de la población que ha sido bombardeada por algunos sectores metiéndole miedo a que no se vacune. Y yo creo que lo ideal, como bien planteaba mi hermano Pelegrín, es que no haya necesidad de eso, de que todo el mundo
vaya por su cuenta y propia voluntad. Pero lamentablemente este país, yo creo, soy de los que cree que si no tiene una presión la gente de irse a vacunar, habrá una gran parte que no lo hará. Yo estoy convencido de que los centros de vacunación se han llenado en los últimos días precisamente porque las empresas, la mayoría de las empresas, han estado bajando línea a los empleados de que, y no solamente las empresas, sino las particulares, los empleados domésticos, los sindicatos, los cines, están bajando líneas de que para entrar o para accesar al trabajo va a exigirse una tarjeta de vacunación en X tiempo. Y eso ha generado un movimiento grande de gente que dice, bueno, yo me voy a vacunar. Tú dirás, bueno, eso debió de pasar por propia convicción. Eso fuera lo ideal. Porque aquí lo que hay, Luis, es un choque de derechos. Aquí hay algunos sectores que entienden que los derechos son absolutos y no es así. Pero tampoco nadie los tiene derechos derecho, a la libertad. Tampoco nadie tiene derecho, Vinicio, a enfermar al otro, si a derecho vamos. Exactamente. Hay un interés, cuando se produce un choque de derechos de igual nivel constitucionales, como es la obligación del Estado de proteger a la población, salud pública, con el derecho individual de una persona, cede el individual. Eso incluso acaba de ser fallado ahora mismo por el Tribunal de Derechos Humanos Europeo, de una sentencia fresquecita del mes pasado, con relación a una controversia que era que los padres se negaban a cumplir una disposición obligatoria de vacuna a sus hijos. Y lo que planteó el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es que las vacunas obligatorias son compatibles perfectamente con las sociedades democráticas. Es decir, ahora, si tú me dijeras que la vacuna pone en riesgo la vida de la persona, entonces ahí habría un elemento legítimo. Pero hasta ahora, todo lo que se ha visto, tanto en el mundo como aquí en la República Dominicana, donde se han vacunado millones, 4 millones de vacunas se han puesto, tú no has visto una sola persona muerta, bueno, ni una sola persona grave. Doctor. ¿Por qué? ¿Por qué es fundamental, y esto es bueno que la gente lo entienda, que toda la población se vacune? Porque no hacemos nada vacunando la mitad de la población y que la otra mitad se quede, o una tercera parte se quede sin vacunar, porque nos mantendría en crisis en los próximos años del COVID. Y este país es un tema de supervivencia nacional, salir del COVID este año. Nosotros no podemos, y del aislamiento internacional de nuestro turismo, no podemos mantener esta enfermedad, esta situación actual por años. Y la única forma científica que hay de evitar eso hasta el día de hoy es la vacunación. Doctor. Y por eso es nuestra obligación promover esa vacunación. Doctor, vamos a hablar de otros temas. La Fuerza Nacional Progresista ha estado muy activa siempre cuando hay temas que involucran, ¿verdad?, el territorio dominicano y el haitiano, por las diferencias que ustedes siempre han dicho que existen entre ambas naciones. Hay un tema con el río Masacre. Se está construyendo un canal, la sociedad dominicana se opone. ¿Cuál es la posición de la Fuerza Nacional Progresista en torno a este tema y cómo ustedes evalúan el comportamiento del gobierno en aras de proteger el territorio nacional? Bueno, mira, nosotros fuimos los primeros, los pioneros en dar la voz de alarma y de oponernos de manera tajante al tema del desvío del Masacre. Y asumimos el fin de semana pasado
una línea muy dura frente al canciller de la República cuando éste se abanderó de la explicación mentirosa de Haití, del gobierno de Haití, diciendo que ellos estaban por primera vez en un esfuerzo de canal cuando la República Dominicana tenía ya 4 experiencias de desvío o de canales de riego sobre el río Masacre. Y lamentablemente el canciller se puso a propagandear esa tesis y a dar un visto bueno, eso fue lo que salió en todos los medios, a que Haití pudiera seguir con el desvío del Masacre. Eso generó evidentemente un tsunami de repudio total. El país se unió, y sobre todo en las redes sociales, y al otro día el presidente de la República le enmendó la plana al canciller diciendo que lo único que se había aprobado ahí era la designación de una comisión técnica para evaluar la situación del Masacre, que llevó, vamos a decir, calma a la población. Y al otro día, el domingo, el lunes, 2 días después, el canciller, después de salir de una reunión del presidente, al lado del ministro Paliza en el Palacio, sí planteó una posición muy digna que nosotros apoyamos, que es que no se va a sentar República Dominicana con Haití mientras los haitianos sigan construyendo este canal. Sí, en otras palabras, si vamos a hablar de esto seriamente, tú lo primero que tienes que hacer es parar lo que estás haciendo. Doctor, pero es un tema de respeto. Para que la gente entienda, ¿qué implica la construcción de ese canal? Yo quiero escucharlo de una voz autorizada como usted. ¿Qué implica esa construcción? Implica la violación del tratado internacional firmado con Haití en 1929, donde los estados se comprometieron a no construir sobre ese río ninguna obra que afecte sus caudales. Y se ha aprobado, y una brillante posición de técnico Ciri de León, de que lo que está en juego no es solo la soberanía nacional, lo que está en juego es la vida misma del río Masacre, porque la cantidad de agua que le quieren o le pretenden sacar al río es tal que implicaría la muerte del río como lo conocemos en corto plazo. Es decir, estamos hablando de una locura. Ahora bien, Haití no se ha parado, ni se va a parar. Entonces, evidentemente, si eso ocurre y sigue a pesar de la advertencia construyéndose, el gobierno de la República Dominicana está obligado, aunque algunos no lo quieran, a un conflicto. El conflicto siempre será diplomático y legal, porque estamos totalmente opuestos a cualquier tipo de incidente, de violencia o de hecho físico. ¿Y cómo se pudiera, y dónde se pudiera llevar eso, doctor? ¿A tribunales internacionales? El tratado internacional establece el arbitraje de los conflictos de los estados. Y ahí es que hay que ir a un arbitraje internacional, obviamente, con la obra, el río, la obra parada. Si los haitianos quieren seguir a pesar de un arbitraje internacional y quieren tomar el río, entonces nos obligaría a nosotros a la posibilidad de retirar nuestro embajador en Puerto Príncipe y entonces canalizar el río nosotros antes de que le llegue a ellos. Porque si es un tema de fuerza, diríamos de hechos consumados físicos, pues tendríamos lamentablemente que llegar a esos extremos, que no sería bueno ni para la República Dominicana ni para Haití. Pero en esto, como decía don Juan Bosch, en la vida usted tiene que respetarse y darse a respetar para que otros lo respeten. Don Juan lo decía para los individuos,
pero es algo que también se amolda a los estados. Usted no puede dejar, en este caso, mi amigo el presidente Luis Abinader, que es el jefe de la política exterior de la República Dominicana y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, no puede dejar bajo ningún concepto que la imagen de la República quede debilitada, quede menoscabada, quede humillada. No hay forma de que cualquier solución pase por la humillación del Estado Dominicano. Doctor, usted ha Sí. sido un abanderado de la lucha anticorrupción. Usted fue, sin quizás de los que más temas denunció de la administración pasada. ¿Cómo evalúa usted la lucha anticorrupción que llevan las autoridades del Ministerio Público hasta este momento en torno al gobierno de Danilo Medina? Bueno, yo creo que a 10 meses independientemente de que yo he apoyado, apoyo y apoyaré al Ministerio Público, a doña Miriam Germán, a Jenny Berenice, a Camacho. La verdad es que a 10 meses, después de pasar en un ciclón batatero, categoría 5, que arrasó con este país con miles y miles de millones, yo creo que debieran ya estar sentados en el banquillo de los acusados, pejes gordos de ese gobierno. Pero más pejes, Hasta doctor. ahora, Y no hay pejes gordos con los hermanos del presidente no y hay otros casos. políticos, no hay políticos pejes gordos del gobierno. Las cabezas están sueltas con mucho dinero y riéndose. Y casos emblemáticos, por ejemplo, como el de Punta Catalina, el soborno ya confesado por Odebrecht de 39 millones de dólares, que uno se explicaba por qué en el gobierno de Danilo y Jean Alain no se habían investigado. Uno no encuentra una explicación lógica de cómo 10 meses después eso sigue siendo un enigma en Punta Catalina, que es la inversión más alta que ha hecho el Estado en una obra pública, con un hecho tan grave confesado, donde tú tienes ya la confesión de la misma Odebrecht. Y otros casos importantes, el mismo caso de Gonzalo Castillo, un caso que es el único caso donde las autoridades actuales han llevado ese caso a la Procuraduría, el famoso fraude del asfalto, la visita sorpresa. Tú estás hablando de 71 mil millones de pesos, que está el amigo José Ramón Peralta y Danilo Medina. Es decir, los pejes gordos no se han sentado ni han estado cerca, ni lo he visto por allá, por la Procuraduría. Entonces, esperamos, y yo creo que el pueblo dominicano espera, que esos procesos puedan avanzar y puedan darle respuesta al ansia de justicia por el cual este país en gran modo votó el 5 de julio. Doctor, hay muchas expectativas en torno a lo que pudiera pasar en una eventual reforma constitucional, que si Danilo lo pueden habilitar. Dice Charlie Mariotti que Danilo va para la calle. ¿Cómo usted considera debe ser el comportamiento de la sociedad ante una posible intentona, ¿no? Negociaciones que se dan para Yo no creo que haya ninguna posibilidad de habilitación de Danilo Medina, porque no creo que el presidente de la República, que es evidentemente el líder del PRM y líder de esa institución política que controla o es mayoría en el Congreso, pues se preste a una situación así. Pero usted sabe que hay legisladores, usted sabe que hay legisladores del PLD que han propuesto ese tipo de cosas, doctor. Bueno, ellos han propuesto muchas cosas. Yo vi un personaje muy cercano a Danilo, que no voy a mencionar, en las redes sociales amenazando ya directamente al presidente Luis Abinader, hablando de retaliación y que ahora él es el martillo, pero cuando baje de ahí, es decir, ellos están en una desesperación.
total. Yo no creo que el Danilato tenga ningún tipo de posibilidad de electorales ni de revivir. Yo creo que el único camino que hay por lo que el pueblo votó es que los abogados designados por el presidente le quiten el dinero robado a ese grupo y lo envíen para Najayo. Eso es lo que este país quiere y yo creo que hay esperanza, aunque lenta, la justicia se va a manifestar. No creo que tenga ninguna posibilidad política Danilo Medina y su grupo de aspirar a nada de nuevo, después de lo que hicieron en esos fatídicos años de saqueo que dirigió ese grupo. Doctor, finalmente usted es un hombre muy cercano a Leonel Fernández, muy cercano a su hermano, como usted dice, José Fran Peñaguaba. José Fran Peñaguaba ha manifestado la posibilidad que él entiende de una gran alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. ¿Qué postura jugaría, siendo tan crítico a ese gobierno de Danilo Medina, la Fuerza Nacional Progresista? Yo creo que el doctor Leonel Fernández, y siempre lo he dicho, es el líder histórico del PLD. Las bases sociales del PLD se están uniendo de manera natural. Ah, pues usted aprueba una alianza entre Danilo y Leonel. No creo que le convenga al presidente Leonel Fernández, nuestro amigo, una alianza con el Danilato chorreante de escándalo, con un saqueo generalizado. No creo que sea conveniente para Leonel Fernández juntarse con Danilo Medina. Independientemente de las traiciones y de los aspectos personales, que yo estoy seguro que el presidente Fernández es un hombre de un gran corazón, que no alberga odio ni rencor. Él fue, contra él se intentaron todas las vagabunderías imaginables e inimaginables, de las cuales mucha gente no sabe los detalles. Yo algún día, si Dios me lo permite, escribiré un libro sobre todas las cosas que viví muy cerca del presidente Leonel Fernández, desde que Danilo le trajo a Quirino, todo lo que pasó, el hombre que lo había llevado al poder, porque Danilo no tenía ninguna posibilidad de ser presidente en este país en el año 2012. Eso es una historia muy triste de las miserias humanas y de las traiciones. Y yo sé que el presidente Fernández tiene suficiente, diríamos, bonomía para olvidar y no guardarle rencor y hasta perdonar en términos personales. Pero eso es una cosa en lo personal y otra cosa es su responsabilidad como hombre público de asociarse o de juntarse o de pactar con un capo mafioso, porque hay que decirlo. Lo que se dirigió ahí en ese gobierno fue una mafia. Y yo creo que a Leonel Fernández, que ha logrado un crecimiento sostenido de su nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, no le conviene juntarse con el Danilato. Ahora veo al amigo Amarante Baret hablando muy bien de Leonel Fernández y de llevándole libros por la Funglode. Es decir, ellos están en eso porque hay situaciones de citación en la Procuraduría y una serie de cosas, y ellos están tratando ahora de darse cuenta del error que cometieron de dividir su partido, PLD. Doctor, finalmente, ¿no cree usted que la sociedad también llamaría la atención de Leonel Fernández después de haber dicho todo lo que se ha dicho del Danilato, como usted dice, y el PLD, si se busca una especie de acercamiento? Yo no descarto, y de hecho tengo informaciones de que el Danilato anda en eso. El Danilato anda en eso porque está desesperado y quiere nuclear fuerzas. Pero entiendo, reitero, que el doctor Leonel Fernández y a la Fuerza del Pueblo no le conviene ese acercamiento en esta coyuntura por la que estamos pasando. Te reitero, eso no quiere decir que a nivel personal él no pueda perdonar en algún momento
todas las diabluras, traiciones y vagabunderías que hicieron contra él, porque él es el dueño ya ahí personal de su conciencia, ¿no? Pero a nivel político creo que sería un gravísimo error un encuentro de Danilo Medina con mi amigo el doctor Leonel Fernández. Doctor, yo quiero agradecer su tiempo y públicamente quiero mandarle un abrazo a sus padres que con tanto cariño siempre nos reciben. Doctor, gracias por estar con nosotros. Cómo no, muchísimas gracias, Luis, se lo daré. El viejo te tiene mucho afecto también, tanto a ti como a toda tu familia. Gracias al doctor Vinicio Castillo Semán, dirigente de la Fuerza Nacional Progresista. Fue nuestra entrevista central este domingo en Precisando. Ustedes no se vayan, ya volvemos con la parte complementaria. El Ministerio de Salud Pública alertó que circulan 29 variantes de la COVID en República Dominicana, 2 de interés y 3 de preocupación, que son de alta transmisibilidad que pudieran causar gravedad en los pacientes con coronavirus. El Departamento de Epidemiología de Salud Pública precisó que las cepas de Brasil y Reino Unido mutaron y se convirtieron en un peligro mayor para la población que debe continuar acudiendo a los centros de vacunación para contrarrestar los efectos del virus. La Dirección General de Aduanas dejó iniciado formalmente el proceso de despacho de mercancías en 24 horas en un acto que contó con la presencia del empresariado y el presidente Luis Abinader, quien destacó un logro en la eficiencia en los procesos institucionales del país. El proyecto forma parte de la meta del gobierno de convertir el país en un hub logístico regional, haciéndolo más competitivo frente a los demás países de la región. El presidente Luis Abinader conversó con su par chino Xi Jinping sobre las relaciones bilaterales entre ambos países y le expresó su agradecimiento por haber permitido la exportación de la vacuna Sinovac al territorio dominicano. Igualmente, los mandatarios dialogaron sobre la posibilidad de incrementar el intercambio comercial y las exportaciones desde República Dominicana, según reveló el jefe de gobierno dominicano. Gracias a nuestro equipo de prensa por, como siempre, traer un interesante resumen de las principales noticias acontecidas en el país. Gracias igual a Vinicio Castillo por el tiempo de este domingo en Precisando. A ustedes, gracias por haber estado con nosotros. Descansen. Feliz resto del domingo y continúen con la programación de Telefuturo. Bye bye.